Estamos en Gálatas, capítulo 3, versos 1 al 5, dice así la palabra del Señor. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necio soy. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos la gloria, la honra y la alabanza y nos encomendamos ante ti, Señor, para que tu Espíritu Santo hable en nuestras vidas. Te pido que me uses, Señor, como un instrumento para tu gloria y que podamos entender esta porción de la Escritura y que la podamos aplicar a nuestras vidas y que tú nos ayudes, oh Padre, a guardar la fe y no solamente guardarla, sino también darla a conocer a otros. En el nombre precioso y único de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, hemos aprendido a Gálatas 2:20 de memoria, ¿verdad? Y también hemos aprendido Filipenses 3:8. Entonces, ¿qué tal si comenzamos con Gálatas 2:20 y vamos a practicarlo? Así que todos vamos a repetir Gálatas 2:20 al conteo de... Ok, gracias hermano, gracias. Ok, vamos a repetir Gálatas 2:20 a las 1, 2 y 3. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios, amén. Gloria al Señor por eso, amén. Gloria al Señor por eso. Bueno, el domingo pasado vimos lo que significaba verdaderamente este pasaje. ¿Qué significa estar crucificado con Cristo? Significa en realidad dar muerte a nuestros pecados, dar muerte al viejo hombre. Esto es algo que logramos al creer en el Señor Jesucristo. Él nos ha justificado, nos ponemos entonces en el lugar de la cruz. Nuestro viejo hombre y sus pecados y la carne, el deseo de hacer la voluntad de Dios fuera... el deseo de hacer nuestra voluntad fuera de la voluntad de Dios es clavada a la cruz del Calvario. Vimos también que ahora Cristo vive en nosotros. Estamos crucificados con Él y Él vive en nosotros. Y la forma en la que Él vive en nosotros es por medio del Espíritu Santo de Dios. Entonces Gálatas 2:20, al decirnos que estamos crucificados con Cristo, nos está diciendo que estamos viviendo con Cristo en espíritu, por medio del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios lo recibimos cuando nosotros creemos. Cuando creemos es que recibimos el Espíritu Santo de Dios. Si vamos a Gálatas capítulo 4, versículo 6, nos dice en realidad que recibimos el Espíritu Santo de Dios cuando creemos, lo recibimos en nuestro corazón. Dice, y por cuanto soy hijo, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Cómo es que pudimos ser hijos de Dios? Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad o el derecho de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Entonces somos hijos de Dios, no por ser descendientes de Adán. Eso no nos da la paternidad de Dios, porque en realidad Adán fue desechado por sus pecados. Somos hijos de Dios cuando recibimos a su Hijo Jesucristo en nuestra vida, y entonces al creer en su Hijo y en su sacrificio por nosotros, al entregarle nuestras vidas a su Hijo, Él envía su Espíritu a nosotros, vive en nosotros, y ahora nosotros junto con Cristo podemos levantar nuestras manos al cielo y decir, Abba, Padre. Papá, tú eres nuestro Padre. Dios, tú eres nuestro Padre. El argumento de Pablo ante los Gálatas es el siguiente, y la razón por la cual el apóstol da este argumento es porque los Gálatas, después de haber recibido la palabra de verdad, parece que esto es algo que afectó todas estas iglesias de esta provincia de Galacia, ¿verdad? Habían como 4 o 5 iglesias,
Y todas ellas estaban cayendo en esa herejía, en ese error, en esa apostasía de apartarse del evangelio verdadero y puro del Señor Jesucristo para ir a la ley. Estaban volviendo al judaísmo. Estaban ahora creyendo que era necesario circuncidarse, que era necesario guardar el sábado, que era necesario guardar las fiestas judías, que era necesario guardar los días, guardar el sábado y todas estas cosas. Y el apóstol entonces le está trayendo un argumento. A partir de en el capítulo 3 va a ser este argumento, el apóstol argumentando con ellos, haciéndoles entender, haciéndoles pensar, razonar. Y este es el argumento. Si somos adoptados como hijos de Dios, lo hemos sido por la fe. Nadie es adoptado como hijo de Dios por la ley, porque por la ley todos pecaron y están destituidos de su gloria. No podemos acercarnos a Dios por la ley. Es decir, si yo soy santo, ¿verdad? Como mucha gente piensa que, y yo guardo el 99.9 de los mandamientos, pero violo el 0.01 de los mandamientos, yo soy un violador de la ley. En realidad todos hemos pecado. Nadie puede ser llamado hijo de Dios por guardar la ley. Somos hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Recibimos el Espíritu Santo por medio de la fe en Jesucristo. Al creer en Jesucristo recibimos el Espíritu Santo de Dios. Nadie recibe el Espíritu Santo de Dios por guardar la ley. Oh no, la ley, la letra mata. La ley mata porque en realidad la ley nos hace transgresores. ¿No? La ley dice, el que haga esto y esto y esto, el que infrinja este y este mandamiento, morirá. La ley nos mata. ¿Es mala la ley? No, la ley es buena, la ley es santa, pero nos lleva directamente a la muerte porque nos condena. Pero el Espíritu vivifica, el Espíritu nos da vida. Vencimos la carne, vencimos los deseos pecaminosos de la carne y los deseos de hacer las cosas contrarias a la voluntad de Dios, no por la ley. ¿Cuántas personas hay que saben que está malo hacer ciertas cosas, pero siguen cayendo en las mismas cosas, no tienen ningún poder para vencer esas cosas que hacen, aunque saben que están mal hechas? El hecho de que sepamos que mentir es malo no nos da la capacidad para vencer la mentira. El hecho de que pensemos que la fornicación es mala no nos da la capacidad para no pecar en fornicación. Lo que nos da la capacidad de vencer el pecado es el Espíritu Santo de Dios que vive en nuestros corazones y que recibimos por medio de la fe. Si Dios ha hecho maravillas entre nosotros, ¿entre cuántos aquí Dios ha hecho maravillas? Amén. Dios ha hecho maravillas en mi vida, Dios ha hecho maravillas en su vida. Si Dios ha hecho maravillas en nosotros, ¿las ha hecho por la ley o las ha hecho en realidad por el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros? Por el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. ¿Por qué y para qué? Hay que ir ahora a la ley que no nos salvó. ¿Por qué hay que ir a la ley que no nos dio el Espíritu Santo? ¿Por qué hay que ir a la ley que no nos dio la victoria sobre la carne? ¿Por qué hay que ir a la ley que no nos dio las maravillas y las cosas grandes de Dios? ¿Por qué hay que volver a la ley si ya teníamos todas esas cosas? Teníamos la adopción en Cristo, es decir, tenemos la adopción en Cristo, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la victoria sobre la carne, tenemos la promesa eterna, tenemos todo lo que necesitamos. ¿Para qué yo tengo que ir ahora a la ley y guardar la ley? ¿Para qué tengo que circuncidarme después de ya estar sentado en los lugares celestiales con Cristo? No tiene ningún sentido. Y esto es más serio de lo que nosotros nos podemos imaginar. Esta semana yo estaba hablando con un pastor y me decía, yo creo, esa es la opinión de ese hermano. Él dice que él cree que la apostasía del último tiempo, de los últimos tiempos, es de hecho este regreso al judaísmo. ¿Y por qué decimos eso? Porque hay muchos grupos, muchos cristianos que están yendo ahí, están volviendo ahí. Hay personas que ahora, hay iglesias. Yo estuve en una iglesia hace no mucho tiempo aquí en la ciudad de Oklahoma City que se dejó de llamar iglesia, ya no se llama iglesia, ahora se llama centro espiritual. Su pastor dejó de llamarse pastor hace años y se llamaba un maestro espiritual, un maestro de judaísmo. Dejaron de confiar en el evangelio, dejaron de alabar a Cristo. Ahora creen en la Torá y todo es la Torá y ahora los términos cambian. Y ya hasta el nombre de Dios cambia, lo tienen que decir en hebreo. Y los nombres de todas las cosas empiezan a cambiar y empiezan a sustituirse por hebreo.
Y la cruz es sustituida por un símbolo judío, una estrella de David y todas esas cosas, todos esos movimientos. Y la alabanza que estamos cantando en el día de hoy es sustituida por una danza judía y todo empieza a cambiar, a cambiar, a cambiar y congregaciones enteras están volviendo a una ley. Y no sé si decir volviendo, porque nunca fueron de esa ley. Están yendo a un lugar de que no salieron y que alguien les ha engañado y alguien les ha dicho, ustedes tienen que hacer esto para ser salvos. Y si ustedes no guardan esto, si ustedes no se congregan el sábado, si ustedes no se circuncidan, si ustedes no comen una dieta kosher, si ustedes no hacen esto y esto y esto, ustedes no van a ser salvos. Pero la ley de los sacrificios ya no es necesaria, porque Cristo murió por nosotros. No hay que sacrificar ningún animal, gloria a Dios. Si la ley de la dieta tampoco es necesaria para la salvación, porque ahora Dios habita en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo de Dios. Somos el templo del Espíritu Santo de Dios y todo es santificado por medio de la oración y la fe, como dice en Marcos capítulo 7, versículos 18 al 20. La ley de los días y de las fiestas, la ley de guardar el sábado y todas las fiestas judías no es necesaria para la salvación, porque todas esas cosas eran sombras de lo que había de venir. Dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 17. Y usted puede leer Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 13, y le da más luz sobre esto, sobre en realidad qué significaba aquel reposo, qué significaba aquella fiesta. Estaban anunciando a Cristo. Todas las fiestas judías anuncian a Cristo, anuncian el ministerio del Mesías. De la misma manera, el sábado está hablando de un reposo. Y está hablando del reposo de conocer a Cristo y el reposo de vivir eternamente con Él. Esa fe que me une a Cristo por medio del Espíritu Santo y me ayuda a cumplir la ley moral de Dios, queda a un segundo plano cuando pensamos que tenemos que guardar la ley para ser salvos. En realidad, lo único que necesito es el Espíritu Santo de Dios, quien me ayuda a vencer el pecado y quien me ayuda a cumplir con la ley moral de Dios. La ley moral de Dios sí debo cumplirla. ¿Cuál es la ley moral de Dios? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo yo puedo lograr eso? Solamente con el Espíritu Santo de Dios, después de haber creído en Jesucristo. En el verso 1 de Gálatas, capítulo 3, comienza diciendo de esta manera: oh Gálatas insensatos. Son insensatos. El apóstol los llama insensatos, y el término griego para insensato es el término sin entendimiento. Ustedes no entienden. Se lo dice dos veces. Si usted busca un poquitico abajo cuando le dicen en el verso 3, tan necio soy, la misma palabra en griego, tan insensato soy. Ustedes no entienden. Una persona que vuelva a la ley no entiende todavía la obra redentora de Cristo y la obra del Espíritu Santo anunciada por los profetas, testificada por los apóstoles y por cientos de testigos oculares que aprendieron la verdad a los pies del Mesías. A veces nos maravillamos de que haya personas que han pasado años y años en su vida, escuchando el Evangelio verdadero, y que de pronto ahora estamos escuchando que han regresado, que han ido a la ley y que ahora están guardando esa ley del antiguo pacto como si Cristo hubiera venido por gusto a morir por ellos. ¿Por qué? Eso mismo le pasó al apóstol Pablo. Si tú vas a Gálatas capítulo 1, verso 6, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Todos nos maravillamos, aún el apóstol Pablo. El apóstol que les enseñó lo mismo que dijo en la carta a Colosenses, capítulo 2, versículo 10, vosotros estáis completos en Cristo. Si estaban completos en Cristo, ¿por qué tuvieron que ir a buscar algo? El problema es que muchas personas saben, la gente sabe. Pregúntale a la gente que no son ni cristianos, ¿qué hizo Dios por ellos? Y muchos te van a decir: envió a su Hijo a morir por nosotros.
Pregúntale a muchos que no son ni cristianos, que tal vez un momento fueron a la iglesia, si saben Juan 3:16 de memoria, tal vez se lo sepan de memoria. Tal vez se saben una canción de Navidad de memoria que hable del Evangelio. La gente sabe, la gente no entiende. No entiende, y ese es el problema. Hay conocimiento superficial, pero no una verdad enraizada en sus corazones y en sus mentes. ¿Cómo puede suceder? ¿Cómo puede una persona ser convencida de que tiene que guardar la ley para seguir todo un sistema religioso que ni los judíos pudieron seguir, después de haber conocido el Evangelio que nos liberta? ¿Cómo es posible que eso haya pasado? Dice el apóstol Pablo, Gálatas 3:1. ¿Cuál es la palabra que usa? Fascinó. ¿Quién os fascinó? Ese término fascinó, en realidad es una palabra griega que significa embrujó. ¿Quién los embrujó a ustedes? ¿Quién los embrujó a ustedes? Esta palabra se usaba mucho en el mundo antiguo para referirse a la influencia de los malos poderes. En el Nuevo Testamento se usa más como una referencia de la influencia maligna y engañosa de los falsos profetas. Falsos profetas, falsos maestros que se levantan en la iglesia, que llegan a la iglesia y que confunden, influyen en los cristianos, aún en los verdaderos creyentes, y les confunden. Creo que podemos buscar la fuente de esta influencia maligna en otras cartas del apóstol Pablo. Y eso da la respuesta a por qué una persona puede dejar el evangelio verdadero que la ha hecho libre y regresar nuevamente a la ley, a veces a una ley que ellos mismos ni conocieron nunca. Vamos a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Postreros tiempos, una apostasía de la fe. Escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Es una influencia espiritual. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Es la única forma en la que una persona que ha creído en el Señor Jesucristo y que ha gozado, que ha disfrutado de lo que Dios ha hecho en él o en ella, ha disfrutado del Espíritu Santo de Dios, ha disfrutado de Dios hablando a su vida, ha disfrutado de Dios haciendo milagros en su vida, y de buena primera ahora dice que hay que guardar el sábado, que tiene que circuncidarse, si no, no puede ser salvo. Espérate un momentico, tú tienes que ser salvo, tienes que guardar estas cosas para ser salvo. ¿Y qué tú eras hasta ahora? Y todo lo que has vivido con Cristo hasta ahora, y todo lo que experimentaste con Cristo hasta ahora, entonces, ¿cómo lo explicas? Dice el apóstol Pablo a Timoteo que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Si pasamos varias páginas y llegamos a Tito, mira lo que le dice el apóstol Pablo a Tito. Tito capítulo 1, verso 10. Tito 1:10. Porque hay aún todavía muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Mayormente los judíos, mayormente los judaizantes, los que están enseñando por ahí que hay que circuncidarse, que hay que guardar la ley, que hay que guardar el sábado, que hay que guardar todas esas cosas. Dice, hay muchos de esos engañadores y contumaces, y ellos son, la mayoría de esa gente son judíos, vienen del judaísmo. Enseñan la circuncisión. Dice el verso 11, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Trastorna casas enteras. Familias enteras se han apartado del evangelio verdadero para seguir la ley. Iglesias enteras. Provincias enteras, como la provincia
de Galacia. Y esto nos lleva a la conclusión de que los cristianos que no están arraigados en su fe, que no están cimentados en Cristo, corren el peligro de ser confundidos por espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Cuando un creyente en Jesucristo se aparta de la verdad del Evangelio y cree en otro medio para salvación, es por obra del reino de las tinieblas. Cualquier cosa que nos separe del Evangelio verdadero es anatema, dice el apóstol Pablo, es maldito, viene del reino de las tinieblas, en el cual queda cautivo, a menos que sea nuevamente liberado por Cristo. Hay una característica de los falsos maestros y estos falsos profetas. Una de esas características, la dice el apóstol Pablo en Tito, le gusta el dinero. Ellos hacen estas cosas por ganancia deshonesta, están haciendo estas cosas para ganar dinero. Pero algo muy importante, esas personas buscan y se fijan en personas que no tienen buenas raíces en la fe, en personas que no entienden bien el Evangelio. Sí, puede ser que hay una persona que haya 20 años, 30 años, que vaya a la iglesia, pero si no hay raíces profundas en el Evangelio, esa persona es el blanco de los falsos maestros. Los falsos maestros buscan a esas personas y también buscan a los nuevos creyentes. El apóstol Pedro decía a los indoctos, a los que no conocen mucho todavía. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de orar por el nuevo creyente, de enseñar la verdad, de profundizar la verdad, de echar raíces y cimentarnos. Yo veo un problema grandísimo cuando un creyente empieza a saltar de aquí para allá y va de una iglesia en otra, de una iglesia en otra, buscando cosas alternativas, cosas secundarias que no son importantes. Cuando un creyente, déjame decir, la iglesia no es un teatro, no es un show, no es un circo. No estamos buscando el pastor que más haga reír. No estamos buscando la iglesia donde se oiga más alta la música. No estamos buscando una iglesia que toque ranchera, o una iglesia que cante nada más que himno, o una iglesia. Esas son cosas secundarias, hermano. Lo que estamos buscando es doctrina. Lo que estamos buscando es masa. Lo que estamos buscando es palabras de verdad, donde nosotros podamos arraigarnos, echar raíces. Porque son tiempos finales y son tiempos donde la gente está siendo confundida. Son tiempos difíciles, son tiempos de apostasía. Gálatas capítulo 3, versículos 2 al 5. Dice, esto solo quiero saber de vosotros. Escucha lo que dice el apóstol Pablo. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necio, que significa insensato, sin entendimiento soy. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar con la carne o por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Si no recibiéramos el Espíritu Santo en nuestras vidas, no pudiéramos ser salvos ni pudiéramos vivir en Cristo. En Juan capítulo 16, versículos 7 al 8, la palabra del Señor nos enseña que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. No supiéramos la diferencia entre el pecado y lo que no es pecado, ni tuviéramos el poder para vencer el pecado si no fuera por el Espíritu Santo de Dios. También en Juan 16 dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, dice el Señor Jesucristo. En otras palabras, nos ilumina con la palabra de Dios, la misma palabra que Él ha inspirado. En Efesios capítulo 1, versículo 13, dice que cuando creemos en el Señor Jesucristo, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sellados. En Efesios capítulo 8, versículo 26, dice que el Espíritu Santo intercede. Romanos 8, 26, intercede por nosotros ante el Padre con gemidos indecibles, y Él nos ayuda en nuestra debilidad. En otras palabras, si no tuviéramos la obra del Espíritu Santo entre nosotros, nuestras oraciones fueran inservibles. El Espíritu Santo sirve comunicando al Padre nuestras oraciones. Gálatas 5, 17.
El Espíritu Santo vence a la carne. Hay una lucha entre la carne y entre el Espíritu, y podemos vencer la carne porque el Espíritu Santo está entre nosotros. Dice este pasaje, voy a leerlo. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. A veces mi carne puede desear un pecado, pero el Espíritu Santo de Dios que está en mí me lo prohíbe. El Espíritu Santo de Dios me hace sentir mal. El Espíritu Santo de Dios me convence de que es pecado y me impide de pecar. En Gálatas 5, 22 y 23, el Espíritu Santo reproduce en nuestras vidas el carácter de Cristo. Cuando dice, más el fruto, lo que reproduce, lo que hace el Espíritu Santo en nosotros es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Esas cosas las obtenemos por el Espíritu Santo de Dios, no por volver a la ley, no por circuncidarte. Circuncidarte no te da ninguna paz, ningún gozo. Circuncidarte no te da dominio propio. Guardar el sábado no te va a dar ninguna mansedumbre. Comer la dieta kosher nada más, decir, no, ahora yo perdoné el puerco, ahora yo no. Eso no te va a ayudar en nada para los apetitos de la carne. Comas puerco, comas vaca, comas lo que comas, vas a tener las mismas tentaciones. Lo que te ayuda a vencer las tentaciones es el Espíritu Santo de Dios que está en ti, y lo recibes por la fe. Esas cosas de la carne ninguna ayuda tiene. Proveen. Primera de Pedro 1:2. El Espíritu Santo nos santifica, nos hace puros, nos separa para Dios, nos aparta para Dios, nos hace diferente al mundo. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 7 al 11, el Espíritu Santo nos da dones espirituales para ponerlo en función de la iglesia. Él es quien nos ha dado esos dones. En 2 Corintios 4:14, el Espíritu Santo levantará nuestros cuerpos muertos y los transformará en cuerpos glorificados y unirá a los creyentes en Cristo. El día de la resurrección, no importa el que esté circuncidado y el que no esté circuncidado. No importa el que coma puerco y el que no coma puerco. Para que lo sepa, los musulmanes no comen puerco. El día de la resurrección de los creyentes no se van a levantar aquellos que seguían esas cosas de la ley. Se van a levantar aquellos que tenían el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios viene a levantar a aquellos que han creído en Jesús. Una persona que confía en la ley, que piensa que es salva por guardar la ley y que se ha ido del evangelio verdadero de Cristo para guardar la ley, no vive convencida del pecado, de la justicia y del juicio. No va hacia la verdad, sino que huye de la verdad. Está huyendo del único camino, que es Jesucristo. No es transformada a la imagen de Cristo. No es santificada de sus pecados. No está usando sus dones y talentos para la edificación de la iglesia de Cristo, porque no es parte de la iglesia de Cristo. Hay un pasaje en Gálatas que dice que si por la ley justificáis, de la gracia habéis caído. No podemos reclamar la gracia de Dios cuando pensamos que somos salvos por las obras que hacemos. Una persona que se aparta del evangelio verdadero para guardar la ley no puede decir que es parte de la iglesia de Dios. No es parte de la iglesia de Jesucristo. No es parte de la congregación de Jesucristo. Porque solamente aquellos que creen en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, que confían en Él por la fe, son miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Una persona que se ha apartado del evangelio verdadero para seguir cualquier otro evangelio o para seguir la ley, no tiene las promesas eternas que tenemos en Cristo, porque Cristo viene por su iglesia. Cristo no viene por los que guardan la ley, Cristo viene por todos los que creen en Él. Cristo viene por su iglesia. Los únicos que disfrutan o disfrutarán la vida eterna son los que han sido justificados por medio de la sangre del Cordero. No por las obras de la carne, ni por guardar la ley, sino que la ley les deja en una condición de prófugo de la justicia divina. Porque por la ley, ningún ser humano será justificado. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabiendo, yo diría entendiendo, sabiendo que el hombre no es justificado
por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie será justificado. Ahora, ¿qué tal nosotros como creyentes? ¿Habrá algo más que este pasaje nos diga? ¿Habrá algo más que este pasaje nos enseñe? Bueno, hay algo que yo quiero compartir con ustedes. Tenemos la gran responsabilidad de predicar el Evangelio de Jesucristo. Tenemos la responsabilidad de predicar la verdad y también tenemos la responsabilidad de alcanzar, seguir orando por aquellas personas que se han apartado tras la ley. ¿Sabe por qué? Porque estos Gálatas se habían apartado del Evangelio verdadero para seguir la ley. Pero la historia de Gálatas, de esta provincia, no es una historia de tragedia. La historia de los Gálatas es que, aunque ellos se apartaron muy pronto después que el apóstol Pablo se fue de esa provincia y regresó a Antioquía, la realidad es que el apóstol Pablo regresó a esa ciudad, confirmó esas ciudades y ellos se arrepintieron y en realidad ellos buscaron nuevamente del Señor Jesucristo y le reconocieron como Señor y Salvador. Entonces nosotros tenemos la fe de que también podemos hablar con aquellas personas que aún se han apartado del Señor Jesucristo y podemos decirle, regresa al Evangelio verdadero, que es el único que te puede hacer libre. Y lo que contamos para hablar con esas personas no es nuestra propia sabiduría, es la carta de los Gálatas, es la palabra de Dios. Ella es la que tenemos que usar para que estas personas conozcan de verdad al Señor Jesucristo, si se apartaron de él. Podemos ir todos, aunque vamos a ir a Filipenses capítulo 3, versículo 8. Usted lo tenga ahí, pero lo vamos a mirar. ¿Tiene ahí más? Ahora vamos a quitarle un momentico. Vamos a decirlo todo de memoria. Fíjense, tienen bonus este día, ¿verdad? Se los enseñé un momentico. Y como yo estoy acá adelante, sí me confundo. ¿Por qué no lo decimos todos a la vez? Filipenses capítulo 3, versículo 8. Yo sé que hay algunas palabritas ahí, pero vamos a decirlo a la 1, a las 2 y a las 3. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo estimo por basura para ganar a Cristo. Amén. Lo está hablando, lo vencieron, lo dijeron, lo han dicho. ¿Y saben qué? El apóstol Pablo estimó todas esas cosas. El orgullo de ser un cumplidor de la ley, de ser un fariseo de fariseos, de pasarse su vida estudiando minuciosamente la ley y las tradiciones. Y todas esas cosas las estimó por basura para ganar a Cristo. Porque a Cristo se gana con el arrepentimiento y fe. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por este día y te damos las gracias por el Evangelio verdadero. Gracias por tu Espíritu Santo y gracias, Padre, porque tú estás con nosotros. Y yo te pido, Señor, que tu fe, la verdad que profesamos, sea arraigada en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y que sirva no solamente para seguridad de nuestra confianza en ti, sino para comunicar a otras personas. Que sean liberados aquellos que están esclavos bajo las mentiras del enemigo, bajo la tradición, bajo la religión, y que vengan al conocimiento de tu Hijo, quien quiere liberarles para que sean verdaderamente libres. Ayúdanos a ser comunicadores de tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.